Y antes del tercer teorema, antes, como una preparación para el teorema, este es el título que vamos a ver. El trabajo del peso es independiente del camino recorrido. Eso dice ese título. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El trabajo de la fuerza peso. Acá tenemos el cuerpo en la posición A. Y ese cuerpo lo vamos a llevar a la posición B. Vamos a ir del punto A al punto B. Me interesa conocer el trabajo del peso. No es que va a ir de A hasta B por acción del peso solamente. Probablemente hay otras fuerzas que lo empujen, no me importa las otras fuerzas. Quiero ver el trabajo que hace la fuerza peso mientras lo voy moviendo al cuerpo. Para eso voy a hacer este trabajo por tres caminos distintos. Voy a hacer el trabajo del peso por tres caminos distintos. En rojo, por el camino 1, que es ir del punto A al punto A', que es este, y del punto A' al punto B. Ahí están las flechas rojas. De A a A' y de A' a B. Después voy a sacar el trabajo del peso por el camino azul, que es el camino 2. Voy a ir de A segunda. Y de A segunda a B. O sea, camino azul. Y después voy a hacer de nuevo el trabajo de la fuerza peso por el camino verde, que es el camino de A a B de una. Ahí, por la diagonal esta. Camino A, 1, camino 1 en rojo, camino 2 en azul, camino 3 en verde, y después que saque los trabajos del peso, no los trabajos para ir de acá a acá, sino los trabajos que hace el peso en esos tres caminos, voy a ver que el trabajo del peso es siempre el mismo. Y vale P por delta H, P por delta H y P por delta H. Por el camino 1, por el camino 2 o por el camino 3. Siempre el mismo. De eso se van a desprender algunas conclusiones interesantes. Vamos al camino 1, como decíamos recién, en rojo. Voy a ir del punto a A' y después a B. Entonces el trabajo 1 va a ser igual a el trabajo para ir de A a A', ahí está el prima, chiquitito, pero se ve, A a A' más de A' a B. Bueno, para ir de A a A', el peso hace un trabajo de 0. Se observa ahí, de 0. ¿Por qué? Porque el peso es perpendicular al ese desplazamiento. Ahí tengo ese desplazamiento primero, de A hasta A', acá hay 90 grados, entonces el trabajo del peso obviamente no se fue de A a A' por acción del peso. Se habrá ido por otra fuerza que le apliqué, no me interesa ahora. Me interesa ver que el peso no hizo ningún trabajo al ir de A hasta A'. Entonces ese trabajo es 0. Y después para ir de A' a B, el peso sí hizo trabajo, porque acá tengo esta fuerza peso por el desplazamiento que sería este vector. Acá le puse delta H con doble flecha, pero en realidad el verdadero delta H o delta X es un desplazamiento que va para abajo y tiene un ángulo de 0 grados entre la fuerza y el desplazamiento, así que acá hay un trabajo positivo para ir de A' a B. De A' a B, y es igual a módulo de P por el módulo del delta H por el coseno de 0 que vale 1. Coseno de 0 grados que hay entre estos dos vectores. No lo pongo porque vale 1, el coseno de 0. Entonces, acá tengo directamente que el trabajo para ir desde A hasta B por el camino rojo 1 es igual a 0 más P por delta H. Fíjense que le he llamado HA a la altura que tiene en el punto A con respecto al suelo, HA, y HB, por supuesto, será la altura del punto B con respecto al suelo. Y delta H ha quedado claramente como HA menos HB, o sea, la diferencia de altura ha quedado. Bueno, ya está. Ya está ese primer trabajo. Ahora voy a ir por el camino azul. Voy a ir por el camino azul, o sea, de acá a acá y después de acá a acá. De A a A segunda y después a B. Cuando voy de A a A segunda, que es este punto de acá, el peso sí hace trabajo, potente de nuevo. P por delta H, P por delta H, el trabajo de A a A segunda, más el trabajo de A segunda a B. Pero ahora de A segunda a B hace un trabajo de 0, porque el peso es perpendicular al desplazamiento de A segunda a B. Por eso, al ir de A segunda a B, el peso no hace trabajo. Y queda P por delta H más 0. O sea que al final el trabajo por el camino azul total, de ir de A hasta B, vale lo mismo que ir por el camino rojo. Por el camino azul vale lo mismo que ir por el camino rojo. O sea, vale lo mismo P por delta H. Así es. Cuando voy de acá a acá, el peso no hace trabajo. Mientras voy por la horizontal, el peso es perpendicular al desplazamiento. Y acá hace un trabajo positivo P por delta H. Cuando voy por este otro camino es lo mismo. Nada más que al revés. Al principio hace trabajo el peso y acá no hace nada. Por ser perpendicular el peso
al desplazamiento. Finalmente termina siendo un trabajo de P por delta H. Ahora voy a hacer el camino verde. Voy a ir de A a B, de una. Y voy a ver qué trabajo hace el peso. Camino verde. Voy a ir de A a B de una. Entonces, si voy a ir de A a B en un solo paso, el trabajo de ir de A hasta B es igual a la fuerza peso por el desplazamiento delta L, que sería este vector, por el coseno del ángulo comprendido, que sería el ángulo φ que está bien marcado ahí, entre la fuerza peso y el desplazamiento. Es un ángulo agudo, ¿o no? Así que el coseno de un ángulo agudo va a ser positivo, va a seguir siendo un trabajo positivo, potente o positivo. Si me meto dentro de este triángulo rectángulo, el coseno de φ es igual a ¿qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno de φ es cateto adyacente, que es el delta H, sobre la hipotenusa, que es el delta L. Entonces ahí queda que el coseno de φ es delta H sobre delta L. De ahí despejo delta H y queda delta L por coseno de φ. Delta L pasa multiplicando a coseno de φ. Ese es el delta H. Ahora vuelvo a la fórmula de acá. El trabajo para ir de A hasta B habíamos dicho que es igual a P por delta L por coseno de φ. Bien. Pero delta L por coseno de φ vemos que es igual a delta H. Entonces reemplazo delta L por coseno de φ por delta H y me queda lo mismo. O sea que el trabajo por ir por el camino verde es igual que ir por el camino azul y que por ir por el camino rojo. En general, yo podría seguir cualquier camino. Podría agarrar un camino cualquiera ahí, volviendo al punto en cuestión, y el trabajo del peso en esa trayectoria es independiente del camino seguido. Eso se puede tomar, es un concepto teórico, podría aparecer en una pregunta verdadero o falso, no sé, pero está resumido en esa frase. El trabajo de la fuerza peso, no estoy hablando de cualquier fuerza, estoy hablando de la fuerza peso. El trabajo de la fuerza peso es independiente del camino recorrido. Ese se llama el tema. Depende solamente del punto inicial y final, o mejor dicho, depende solamente, además del peso P, ¿cierto? El trabajo del peso depende de ¿qué? Del delta H. Y el delta H es el desnivel o diferencia de alturas que hay entre donde empieza y donde termina ese camino que sigue el cuerpo. De lo cual se deduce como corolario, como el trabajo del peso P es independiente del camino recorrido y solo depende de los puntos inicial y final del trayecto, y más precisamente de la diferencia de altura o niveles entre esos puntos inicial y final, se puede afirmar que el trabajo del peso en una trayectoria cerrada como esta, o sea, el cuerpo sale de acá, hace este trayecto y vuelve al mismo lugar. El trabajo del peso en esa trayectoria cerrada es cero. Y me lo voy subiendo por una trayectoria cualquiera, pero cerrada, o sea, que empieza y termina en el mismo lugar. El trabajo del peso sería igual a P por delta H. ¿Y cuál sería el delta H? La diferencia de altura entre el instante inicial y el instante final. Pero el instante inicial y los dos instantes inicial y final están en el mismo lugar el cuerpo. Entonces delta H es cero. Entonces el trabajo en una trayectoria cerrada es cero. Yo acá lo que quise poner es trabajo en una trayectoria cerrada. Lo que pasa es que no pude hacer un simbolito ahí y quedó como W sub O, pero ese O indica que es un bucle. Un bucle es un lugar que empieza y termina en el mismo lugar. ¿Se ubican? Entonces el trabajo del peso en una trayectoria cerrada es cero. En realidad también sería cero si el cuerpo partiera y terminara en dos puntos al mismo nivel. Supongamos que acá hago una horizontal, ¿o no? Entonces, si el cuerpo sale de acá y hace cualquier trayecto y vuelve a ese nivel, también el trabajo es cero. No necesita volver al mismo punto. Si vuelve al mismo punto, también el trabajo es cero del peso. Pero si hace esto el cuerpo y termina acá, a la misma altura que estaba al comienzo, el delta H también sería cero. No sé si me explico. Y por lo tanto el trabajo del peso también sería cero. O sea, cuando nos damos cuenta, cuando está subiendo, el peso hace un trabajo negativo porque se resiste a subir. El peso trata de ir para abajo.